Hola, bienvenidos a esta exploración visual. Hoy vamos a decodificar, por así decirlo, la sinfonía mecánica del corazón humano. Imaginemos esto por un momento, un órgano incansable que late la friolera de 100.000 veces al día. Es una auténtica locura. Hoy vamos a traducir ese ritmo constante que todos hemos escuchado alguna vez en conocimientos vitales sobre nuestra propia fisiología. Vamos a sumergirnos de lleno y descubrir cómo un sonido tan cotidiano cuenta en realidad una historia de ingeniería anatómica verdaderamente alucinante. Bueno, seguro que reconocemos de inmediato este sonido fundacional, ¿verdad? El famoso loop. Este primer tono, que es un poquito más sordo y largo, marca el cierre enérgico de las grandes puertas auriculoventriculares, o sea, las válvulas mitral y tricúspide. Es exactamente el momento anatómico en el que arranca la sístole. Es esa fase crítica donde todo el músculo cardíaco se exprime con una fuerza tremenda para bombear la vida a través de los vasos sanguíneos de todo el cuerpo. Y claro, a este sonido le sigue de forma totalmente invariable el segundo tono, el dap. Este es bastante más corto y agudo, y lo que nos indica es que las válvulas semilunares, que son mucho más rígidas, se acaban de cerrar de golpe, sellando el sistema a la perfección justo cuando termina esa sístole de la que hablábamos. Lub, dab. Es un compás constante, básicamente la base mecánica perfecta que mantiene todo nuestro sistema en un equilibrio fluido. Y para entender todo esto, en la explicación de hoy vamos a seguir 6 puntos clave. Empezaremos con el ritmo cardíaco normal, luego escucharemos más de cerca, veremos los daños y soplos cardíacos, el impacto que tienen en la circulación, los defectos desde el nacimiento y, para terminar, el corazón hipertrofiado. Vamos a ello. Empezamos con nuestra primera sección, el ritmo cardíaco normal, la mecánica del corazón en su estado más puro. El contraste mecánico que ocurre ahí dentro es, sinceramente, fascinante. Por un lado, tenemos el loop, que es más suave y prolongado. De hecho, su acústica nos podría recordar al impacto amortiguado de un paracaídas abriéndose bajo presión. Y por otro lado, el dub es como un chasquido, mucho más rápido y seco. Toda esta diferencia sonora se basa única y exclusivamente en la tensión y la estructura física de las propias válvulas. Las vibraciones de la sangre y de las paredes chocan y se transmiten hasta el tórax, demostrando que algo tan simple como la diferencia de rigidez en estos tejidos es lo que crea este patrón rítmico, un patrón que literalmente nos mantiene vivos. Pasamos ahora a la sección 2, escuchando más de cerca. Vamos a afinar un poco el oído. Porque, ojo, si prestamos atención más allá del ritmo principal, nos encontramos con una capa mucho más profunda de matices. Resulta que existen un tercer y hasta un cuarto tono ocultos en esa sinfonía. Y lo mejor de todo es que nos dan pistas vitales sin necesidad de abrir ni hacer nada invasivo. Ese tercer tono, que es bastante débil, nos habla de la sangre precipitándose a toda velocidad para llenar las cavidades, algo que es un indicador genial de elasticidad y salud en la gente joven. Pero cuidado, porque si aparece el cuarto tono, que es casi inaudible si no tienes el oído entrenado, nos está saltando una alarma. Nos revela que hay fricción, que la contracción auricular está luchando contra unas paredes de los ventrículos que se han vuelto rígidas y nada flexibles. Claro, captar estos susurros casi silenciosos a veces es misión imposible solo con la oreja. Por eso, en medicina se utiliza el fonocardiograma. Es básicamente un registro gráfico que nos permite ver las vibraciones sutiles que a un estetoscopio normal se le podrían escapar en una consulta ruidosa. Es una tecnología brillante porque convierte un fenómeno acústico que apenas se percibe en datos visuales concretos. Y esto facilita muchísimo hacer un diagnóstico estructural súper preciso. Y esto nos lleva directamente a nuestra tercera sección, los daños y soplos cardíacos, es decir, las averías de la maquinaria. A ver, principalmente tenemos dos grandes culpables detrás de estas averías. Por un lado están las condiciones autoinmunes, como la fiebre reumática, donde, por desgracia, los propios anticuerpos del cuerpo se confunden y atacan el delicado tejido de las válvulas mitral y aórtica después de una infección. Y por otro lado tenemos el desgaste implacable del envejecimiento que trae consigo la calcificación progresiva, como si las piezas se oxidaran. En ambos casos, el resultado es que las válvulas se estrechan de forma peligrosa, lo que llamamos estenosis, o directamente no logran sellarse bien, volviéndose insuficientes y dejando que la sangre se escape hacia atrás. Y la banda sonora de estas avarías es inconfundible. Cada daño crea un nivel diferente de turbulencia en la sangre, generando esos sonidos anormales que todos conocemos como soplos. Si nos fijamos bien, es alucinante cómo cada defecto tiene su propia firma acústica. Podemos pasar de ruidos sistólicos muy fuertes y ásperos, típicos de cuando la sangre tiene que pelear para atravesar una válvula aórtica demasiado estrecha, hasta un tono diastólico silbante casi melancólico que nos dice que la válvula aórtica es insuficiente. Vamos, que cada soplo es literalmente un mapa sonoro que nos señala el punto exacto donde está fallando el motor. Avanzamos a la sección número 4, el impacto en la circulación, los verdaderos obstáculos del sistema.
Aquí es donde toda esta información cobra una relevancia clínica absoluta, porque un soplo no es solo un ruidito curioso de fondo, es la señal de un enorme obstáculo físico para el sistema circulatorio. Si contrastamos los daños, vemos un panorama fisiológico bastante duro. Por un lado, los problemas aórticos actúan como un embudo gigante, impiden que salga suficiente sangre rica en oxígeno hacia el cuerpo, provocando isquemia, o sea, falta de riego. Y por otro lado, el daño en la mitral crea un problema de reflujo, una especie de atasco que hace que la presión aumente hacia atrás, inundando los pulmones y causando edemas. En ambos escenarios, la bomba central no está haciendo su trabajo. Y la cosa se complica muchísimo si a esto le sumamos el ejercicio físico. Cuando le exigimos más a una bomba que ya está tocada, las consecuencias pueden ser críticas. Esa reserva cardíaca, ese extra de energía que guardamos para hacer esfuerzos, se desploma por completo. ¿Por qué? Pues porque el corazón ya está trabajando al 100% de su capacidad solo para mantenernos vivos estando sentados en el sofá. Si forzamos la máquina, el riesgo de sufrir algo catastrófico como un edema pulmonar agudo porque de repente se acumula líquido en los pulmones se dispara de forma exponencial. Llegamos a la quinta sección de nuestra exploración, defectos desde el nacimiento, las cardiopatías congénitas. Ahora vamos a cambiar un poco el enfoque hacia otro tipo de disonancia, una que lamentablemente viene de fábrica desde el primer aliento. Un ejemplo súper claro de esto es el conducto arterioso permeable. Antes de nacer, el feto es muy inteligente y usa un pequeño puente vascular para desviar la sangre y saltarse los pulmones que, como están llenos de líquido amniótico, aún no sirven para respirar. El problema es que si este puente no se cierra de forma natural al nacer, se crea un sonido continuo inconfundible, lo que llamamos soplo de maquinaria. La sangre entra en un bucle hacia atrás, desde la aorta hacia la arteria pulmonar, lo que supone un desperdicio enorme de energía mecánica. Y el panorama se puede volver todavía más complejo en casos graves como la tetralogía de Fallot. Y digo complejo porque son literalmente 4 anomalías ocurriendo al mismo tiempo. Primero, una aorta mal posicionada. Segundo, un estrechamiento en la válvula pulmonar. Tercero, un agujero anómalo que comunica ambos ventrículos. Y cuarto, un ventrículo derecho que se ensancha peligrosamente de tanto esforzarse. Todo este caos arquitectónico obliga a que la sangre que no tiene oxígeno entre directamente a la circulación general, causando esa famosa coloración azulada o cianosis. Es sin duda un desafío fisiológico colosal. Y finalmente llegamos a nuestra sexta y última sección, el corazón hipertrofiado. La respuesta definitiva. Y es que, ya sea por válvulas destruidas, por puro desgaste de la edad o por defectos de nacimiento, el corazón siempre tiene una última carta que jugar, una estrategia de supervivencia. La hipertrofia cardíaca empieza como una adaptación biológica casi heroica. El órgano se da cuenta de que hay resistencia y decide aumentar drásticamente su masa muscular para intentar forzar el paso de la sangre por pura fuerza bruta. Es exactamente igual que si intentáramos instalarle un motor gigantesco y muy potente a un coche muy pesado que tiene las ruedas completamente atascadas en el barro. Al principio, oye, parece que funciona. Pero claro, con el paso del tiempo nos damos cuenta de que esta estrategia tiene las patas muy cortas. El coste mecánico es brutal. Empezamos con esa adaptación inicial de fuerza, que parece útil, pero al llegar a las fases intermedias y avanzadas, este supermotor se ha vuelto tan grueso y denso que paradójicamente se ahoga a sí mismo. Se roba su propio oxígeno. Esta falta de riego produce isquemia y ese músculo que antes era súper flexible se convierte en tejido cicatricial rígido y fibrótico. Al final, toda esta estructura deformada entra en una espiral que no tiene vuelta atrás, acabando en arritmias caóticas o en una insuficiencia cardíaca total. Lo que nos deja con una reflexión anatómica súper profunda al final de toda esta explicación. Si nos paramos a observar la increíble resiliencia que tiene este órgano al principio para seguir bombeando contra viento y marea, y a la vez su inevitable fragilidad cuando lo llevamos estructuralmente al extremo, nos queda una pregunta flotando en el aire. ¿Qué nos dice realmente el intrincado y constante ritmo de este motor vital sobre los límites absolutos de la resistencia humana? Es para pensarlo, ¿verdad? Muchas gracias por acompañarnos en este análisis y por mantener siempre viva la curiosidad.